Hola, mi nombre es Julio César Arias, monitor de la asignatura Geometría Vectorial Analítica. El día de hoy vamos a solucionar algunos puntos del taller número 2. La temática de este taller es magnitud y dirección de un vector, ángulo entre vectores, producto escalar. Empecemos con el segundo punto de este taller. En este punto nos dicen, halle la dirección de los vectores A con coordenadas en X raíz de 6 y en Y raíz de 2. Y B con coordenadas 1 y menos 1. Así como el ángulo entre los vectores A y B. Entonces nos toca determinar, utilizando la notación vista en el curso, la dirección de A, la dirección de B y el ángulo entre A y B. Antes de empezar con la solución de este punto, debemos recordar algo de lo visto en clase, y es lo siguiente: consideremos 4 casos. Consideremos un vector que está en el primer cuadrante, digamos un vector A. Consideremos otro vector que esté en el segundo cuadrante, digamos B. Consideremos un tercer vector ubicado en el tercer cuadrante, digamos C, y un cuarto vector en el cuarto cuadrante, digamos D. Empecemos recordando que la dirección de un vector se determina de la siguiente forma. Nos paramos en la parte positiva del eje X y nos vamos en sentido antihorario hasta que nos encontremos por primera vez el vector. Ese ángulo que se forma es el que determina la dirección de un vector. Digamos que en este caso la dirección del vector A lo vamos a llamar alfa. La dirección del vector B hacemos lo mismo. Nos paramos en la parte positiva del eje X, nos vamos en sentido antihorario hasta que nos encontremos por primera vez con el vector. Sería este ángulo, llamémoslo el ángulo beta. La dirección del vector C, paramos en la parte positiva de las X, nos vamos en sentido antihorario hasta que nos encontremos por primera vez con él. Digamos que este ángulo que va a determinar la dirección de C lo vamos a llamar gamma. Y la dirección del vector D, que está en el cuarto cuadrante, sería desde la parte positiva del eje X, vamos en sentido antihorario hasta que nos encontremos por primera vez con él. Y este ángulo que se forma es el que determina la dirección de él. Digamos que va a ser el ángulo θ. Entonces nos van a salir de estos 4 casos. Siempre que queramos determinar la dirección de un vector, vamos a considerar en qué cuadrante se encuentra. Cuando el vector al que le queremos determinar la dirección está en el primer cuadrante, la forma de determinarla, utilizando la notación dir de A, la dirección de ese vector va a ser igual a este ángulo, va a ser igual a alfa. Y la forma de determinarlo cuando está en el primer cuadrante, entonces vamos a decir que esto va a ser igual a tangente inversa de Y sobre X. ¿Quién viene siendo Y y X? Vienen siendo las coordenadas que determinan ese vector. En este caso, las coordenadas del vector A en términos generales es XY, entonces siempre lo vamos a hacer tangente inversa de Y sobre X. Si queremos determinar las coordenadas del vector B, perdón, la dirección del vector B, dir de B, procedemos de esta forma. Tenemos que el ángulo que determina la dirección del vector B es beta, y en este caso se determina como 180 grados más tangente inversa de Y sobre X. En este caso también, en términos generales, las coordenadas de este vector van a ser XY, para este vector C también XY, y para este vector también XY. Si queremos determinar la dirección del vector C, que en este caso está en el tercer cuadrante, va a ser la dirección del vector C,
según el ángulo que utilizamos aquí, que va a ser este gamma, va a ser igual a 180 grados más tangente inversa de y sobre x. Y si queremos conocer la dirección del vector d, que está en el cuarto cuadrante, lo hacemos de la siguiente forma. Decimos que en este caso está denotado por el ángulo θ, y esto va a ser igual a 360 grados más tangente inversa de y sobre x. Se puede notar lo siguiente, que para calcular la dirección de un vector que esté en el segundo y en el tercer cuadrante, que son estos dos, se utilizan la misma ecuación. ¿Qué es lo que pasa? Que el resultado que nos da en esto difiere en signo para estos dos casos. Cuando ejecutamos para un vector que está en el segundo cuadrante, este término nos va a dar con signo negativo, es decir, se lo vamos a restar a 180. Y para un vector que esté en el tercer cuadrante, este término nos va a dar positivo, se lo vamos a sumar a 180. Ahí es donde difieren estos dos procedimientos para calcular direcciones de vectores que están en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Después de recordar esto, podemos proceder con lo que nos piden. Para determinar la dirección del vector A y la dirección del vector B, primero grafiquémoslos. Para graficarlos, entonces tenemos lo siguiente, que el vector A se encuentra en raíz de 6, raíz de 2. Raíz de 6 es aproximadamente 2,45. Digamos que está por aquí. Este sería raíz de 6. Y raíz de 2 es aproximadamente 1,41. Digamos que estamos en esta parte, raíz de 2. Es decir, este es nuestro vector A. Y grafiquemos nuestro vector B, que está en las coordenadas 1, menos 1. Sería este el vector B. Queremos conocer la dirección de A y la dirección de B. Es decir, para determinar la dirección de A nos paramos en la parte positiva del eje X y nos vamos en sentido anterior hasta que nos encontremos por primera vez con él. Este ángulo es el que determina la dirección de A. Llamemos a este ángulo, llamémoslo θ. Y para conocer la dirección de B, parte positiva del eje X y nos vamos en sentido anterior hasta que nos encontremos por primera vez con él. Y sería este. A este llamémoslo alfa. Para determinar la dirección de A, ya sabemos que está dado por el ángulo θ. Y este ángulo θ, que describe la dirección de él, como está en el primer cuadrante del vector A, utilizamos esta fórmula. Tangente inversa de y sobre x. Como tenemos que las coordenadas del vector A son raíz de 6 y raíz de 2, aquí simplemente ponemos raíz de 2 dividido raíz de 6. Podemos simplificar un poquito esto. Tenemos que esto es igual a tangente inversa de raíz de 2 sobre raíz de 6, pero raíz de 6 lo podemos ver como raíz de 2 por raíz de 3. Simplificamos y esto nos queda que la dirección del vector A es igual a tangente inversa de 1 sobre raíz de 3. Y esto es un ángulo notable. Y sabemos que tangente inversa de 1 sobre raíz de 3 es 30 grados. O si lo queremos ver en pi radianes, tenemos que estos son pi sextos. Procedemos de la misma forma para calcular la dirección del vector B, utilizando los cuatro casos vistos. La dirección de B
Según el esquema, tenemos que estar dado por el ángulo alfa. Y como el vector B se encuentra en el cuarto cuadrante, utilizamos esta ecuación, que sería 360 grados más tangente inversa de y sobre x. Y tenemos que las coordenadas del vector B son 1 menos 1. Sustituyendo en este arreglo, y tenemos que es menos 1 y x es 1. Es decir, que la dirección del vector B va a ser igual a 360 grados más tangente inversa de menos 1. Esto es 360 grados, tangente inversa de menos 1 tenemos que es menos 45 grados. Hacemos esta operación y tenemos que la dirección del vector B es entonces 315 grados. Tenemos la dirección de A y la dirección de B. Para conocer quién es el ángulo que hay entre A y B, debemos de considerar lo siguiente. El ángulo entre dos vectores siempre es el ángulo menor entre ellos. Es decir, uno podría considerar que el ángulo entre el vector B y el vector A es este o es este, pero nos dice la teoría que el ángulo entre dos vectores está definido como el ángulo menor entre ellos. Es decir, estamos hablando de este vector, de este ángulo. Y es un ángulo menor o igual a 180 grados. Para esto podemos utilizar la teoría vista en clase que nos dice sea A y B dos vectores no nulos. Con direcciones digamos, llamémoslos de esta misma forma, llamémoslos teta y alfa respectivamente. El ángulo entre A y B se define como dos puntos de esta forma. El ángulo entre A y B va a estar dado por estas ecuaciones. Entonces vamos a considerar dos casos. Si el valor absoluto de la diferencia entre las direcciones de esos vectores, en este caso eta y alfa, esto va a ser uno de los primeros. El ángulo entre A y B va a ser igual al valor absoluto de la diferencia entre las direcciones de esos vectores. Si este resultado, valor absoluto de teta menos alfa, nos da menor o igual a 180 grados. O vamos a considerar otra ecuación para calcular el ángulo entre esos dos vectores, y va a ser 360 grados menos el valor absoluto de teta menos alfa. Si el valor absoluto de teta menos alfa es mayor que 180 grados. Es decir, con esto estamos garantizando que el ángulo que calculemos entre A y B va a ser un ángulo menor o igual a 180 grados. O lo calculamos de esta forma o lo calculamos de esta forma. Para proceder con esto debemos de conocer previamente cuánto nos da el valor absoluto de teta menos alfa para podernos ubicar en alguno de estos dos tramos. Entonces inicialmente podemos hacer eso, conocer cuánto es el valor absoluto de la diferencia entre ellos. Entonces tenemos que teta, que es la dirección del vector A, nos dio 30 grados menos alfa, que es la dirección del vector B, y nos dio 315 grados. Luego esta diferencia en valor absoluto tenemos que es
285 grados, aplicándole ya valor absoluto. Luego, como 285 grados es mayor a 180, nos ubicamos en este tramo para poder determinar quién es el ángulo entre A y B. Luego podemos decir que el ángulo entre A y B va a ser igual, utilizando esta ecuación, porque estamos ubicados en este tramo, va a ser igual a 360 menos esta diferencia en valor absoluto, que nos dio 285 grados. Ejecutando la resta, tenemos que esto es igual a 75 grados. Y con esto concluimos el ejercicio. El ángulo entre A y B nos dio un valor inferior a 180 grados. Otra forma en que se podía abordar este ejercicio sin utilizar esta parte teórica es, después de conocer el ángulo que determina la dirección de A, que es este θ, y después de conocer el ángulo que determina la dirección de B, que viene siendo todo esto, pues sería sumar este ángulo más este ángulo. Y este ángulo de aquí lo podemos conocer al hacer 360 grados, restarle la dirección de B y obtenemos este pedazo. Luego, si sumamos este pedazo o este ángulo con este ángulo, obtenemos el ángulo entre esos dos vectores.